Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias. Gracias por estar en toda la programación de Radio Claret América. Vamos a iniciar con este programa Neurogenética Médica y Cotidiana. Y pues para eso vamos a darle la bienvenida a la titular de este programa. ¿Le parece bien? Vamos a darle la bienvenida a la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues como de costumbre, el día de hoy nos trae dos temas interesantes y uno de ellos es precisamente sobre los neurogénesis. ¿Lo dije bien, doctora? Neurogénesis, ahí está, neurogénesis. Doctora, pues vamos a empezar, ¿qué le parece? Porque son temas que de alguna manera sí requieren un poco de tiempo para poderlos aterrizar para el público de Radio Claret América y para mí también, porque son temas importantes, pero que sí se necesita como que desmenuzarlos, ¿verdad? Para entenderlos bien. Y bueno, ¿qué significa esta palabra de neurogénesis, doctora? Es referente a la formación de neuronas y ocurre durante toda la vida del individuo. Uh-huh. ¿Y esto es desde que nace? Sí, bueno, desde que nos estamos formando en el vientre materno, se empieza a desarrollar las neuronas para formar el cerebro. Cuando uno nace, pues se esperaría que ya no va a haber, o que hay un periodo crítico en donde va a haber cierta formación de neuronas y ya. Y antes se manejaba que en la etapa adulta no se formaban neuronas. Sin embargo, nosotros cada día formamos 700 neuronas. Igual con, pues comparándolo con la cantidad de neuronas que poseemos, pues es poca la cantidad que se forma al día, pero permite que se vaya recambiando la estructura del cerebro. Es decir, no tenemos el mismo cerebro con el que nacimos, sino que es una estructura dinámica y se está autorrenovando. Qué interesante, doctora. Dígame una cosa, porque es importante para todos los que nos están escuchando. Teníamos nosotros entendido de que ya no se generaban las neuronas, pero ahorita usted nos está diciendo que sí, aunque seamos ya adultos de tercera edad. Sí, durante toda la vida se están generando. Hay un punto muy importante a tomar en cuenta, es que hay medicamentos que van a interferir con la formación de estas nuevas neuronas y que hay varias áreas donde hay formación de neuronas. La más relevante en la que nos podríamos enfocar ahorita sería el hipotálamo. El área del hipotálamo se encarga de la memoria, pero me parece que no sé si en el primer programa o en los primeros programas ya habíamos hablado un poco de esto sobre la plasticidad neuronal. Sí. Pero lo que se me hace relevante de tomarlo es porque esta área del hipotálamo, bueno, el hipotálamo va a tener dos áreas en que podemos dividirlo, tanto a nivel anatómico como a nivel funcional. Sí. Y va a ser un área dorsal y un área ventral. Entonces, el área dorsal se va a encargar un poco más de la memoria espacial. Por ejemplo, cuando vas por la ciudad o si eres un taxista, pues vas a tener más desarrollada esta área espacial, pero esta memoria espacial. Pero el área ventral se encarga también de las emociones, de regular esta parte emocional. Casi no lo escuchamos, doctora. Ok. El área ventral sí. se encarga de regular esta parte de las emociones. Uh-huh. Y es muy importante porque va a tener vínculos directos con con el área límbica, que es la parte directa del cerebro que controla las emociones. Y también se va a encargar de regular la liberación hormonal porque tiene vínculos con el hipotálamo. Entonces, el hipocampo va a tener estos vínculos. Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, cuando quieres aprender algo y
no sé, no te encuentras en un estado anímico adecuado, estás deprimido o tienes un problema muy importante, se te dificulta. Y se dificulta porque esta área va a estar llena de información que tiene que estar procesando y no le permite procesar adecuadamente la nueva información que tú estás queriendo aprender. Entonces, me parece bastante relevante mencionar esto, porque a veces consideramos que los sentimientos o los estados emocionales no son regulados pues a nivel cerebral. Pensamos que sí son regulados, pero más de un modo consciente, y no, muchas de las veces es inconsciente. Es decir, si estás teniendo una atrofia de estas áreas porque tomas algún medicamento que no te permite estar formando nuevas neuronas, vas a tener esos cambios conductuales independiente de tu voluntad, y esto me parece bastante relevante. Claro, porque es muy importante ahorita en este punto donde estamos, doctora, porque supongo yo que de ahí la depresión y depresiones profundas porque no se ha generado estas neuronas, ¿no, doctora? Sí, de hecho la depresión como tal puede llegar a producir la muerte de las neuronas a nivel del hipocampo, que es donde vamos a tener pues esta formación principal de nuevas neuronas. Pero además el hipocampo va a estar regulando la liberación de ciertas hormonas y de ciertos neurotransmisores. Entonces es como un círculo vicioso. Pero más allá de eso, es importante saber que, por ejemplo, muchas de las personas que inician con demencia pueden no iniciar solo con pérdida de memoria, sino pueden iniciar con cambios en el estado de ánimo. Y esto es muy importante porque cuando alguien inicia con problemas conductuales o emotivos, pues emocionales, no pensamos directamente que algo puede estarle sucediendo a su cerebro, sino pensamos que pues quizás está muy estresado, que no sabe cómo responder a cierta situación, que es muy enojón, pero no vamos directamente a pensar que algo a nivel anatómico puede estar sucediendo en su cerebro. Pues me parece muy importante lo que nos está diciendo, doctora. Ahora, una pregunta, ¿cómo podremos nosotros motivar a la generación de nuevas neuronas específicamente, no específicamente, simplemente a la nueva generación, a generar más neuronas? ¿Tendríamos que hacer algún tipo de ejercicio o depende de nuestra alimentación? ¿Cuáles son los factores para motivar a la generación de nuevas neuronas? Okay. Sí, bueno, dentro de los datos que se mencionan, por ejemplo, la alimentación juega un papel muy importante en la generación de nuevas neuronas. Mencionan que el consumir el 20 a 30% menos de grasa va a ayudar bastante a que se estén generando nuevas neuronas y a que éstas maduren y tengan una función pues aún mejor. También el consumo de café, una taza de café por día, de 1 a 3 tazas de café por día es lo recomendable. El consumo de chocolate oscuro, porque ayuda a la liberación de ciertos neurotransmisores, entre ellos la sertralina, y esta potencia la estabilidad, pues la maduración adecuada de estas neuronas. El ejercicio, el estar felices, todos este tipo de factores van a contribuir a generar neuronas. Y el más importante, el estímulo cognitivo. Eso es muy, muy importante. Ayer estaba observando un documental que les voy a hacer llegar para que lo tengan ahí en la página. Sí. Pero este documental trabajaban con personas con diferentes discapacidades,
algunos de ellos problemas en el equilibrio y otros problemas de visión. Algunos de ellos pues eran personas ciegas como tal, y ponían un estímulo, una pues sí, tecnología que mandaba los estímulos adecuados al cerebro, y los interpretaba y les permitía, por ejemplo, a la persona ciega poder orientarse en el campo como si estuviera observando las cosas directamente, y a la persona con falta de equilibrio poder retomar estas funciones. Sin embargo, no se sabe mucho. Se ha investigado lo que se ha logrado obtener por medio de la investigación y se ha aplicado, pero en el documental ya verán cómo el cerebro realmente tiene la capacidad de readaptarse y pues irse construyendo y cambiando a sí mismo. Esto es bastante relevante porque podemos tomarlo como una ventaja. Sin embargo, también menciona una paradoja, que sería la paradoja de la plasticidad cerebral. Es decir, esa misma plasticidad, como puede ser benéfica, puede ser dañina, porque si un cerebro se está cambiando a sí mismo dependiendo del entorno, pues nos encanta pensar en la posibilidad en que podemos modificarlo para bien, pero también si el entorno que damos es dañino y constantemente es dañino, volvemos a esta parte como de ese círculo vicioso de retroalimentación en donde lo estás modificando para mal y cada vez te acostumbras más. Y pues es muy obvio, porque si tú empiezas por ejemplo, a convivir con personas que tienen ciertos hábitos dañinos, igual al principio los empiezas a notar y te pueden disgustar, pero con el paso del tiempo te acostumbras, y cuando te das cuenta quizá tú ya tienes esos mismos hábitos, y entonces esto nos permitiría ver cómo la plasticidad cerebral a través de la formación de neuronas y la adaptación es una propiedad intrínseca del cerebro, pero puede ser usada para bien y puede ser usada para mal. Híjole, hay que tener mucho cuidado, por favor, porque sí, exactamente esa plasticidad, como dice la doctora, pues es una gran ventaja, afortunadamente, pero depende de nosotros hacia qué lado inclinamos la balanza, ¿verdad? Así es de que hay que tener mucho cuidado. Doctora, vámonos al siguiente tema, y es acerca de la microcefalia. ¿Qué es la microcefalia, doctora? Hace referencia a una cabeza pequeña, y esto es pues en relación al cuerpo de la persona, es decir, por ejemplo, un niño o una niña, su cabeza debe de tener una medida proporcional a su estatura y a su peso. Sí. Sin embargo, a veces es más pequeña, y pues igual hay gráficas, y la forma de hacerlo, es medirla. En cualquier consulta se puede medir y se grafica, y si queda por debajo de 2 desviaciones estándar esperadas para la edad y sexo del paciente, entonces ya sabríamos que la cabecita está pequeña y puede tener implicaciones muy relevantes. ¿Cómo cuáles, doctora? Bueno, hay diferentes situaciones por las que puede tener la cabeza pequeña. Una de ellas se llama craniosinoctosis, que es la fusión prematura de las suturas craneales. Es decir, cuando nosotros nacemos, las suturas del cráneo están abiertas y van cerrando aproximadamente para el año de edad, ya está su cierre clínico como tal. Por eso cuando los bebés dicen que la mollerita, que es la fontanela anterior, esta pues es la unión de varias suturas craneales que están abiertas, están permitiendo la expansión de la cabeza. Cuando cierran de forma prematura, el cráneo va a impedir pues el crecimiento adecuado del cerebro. Ay, caray. Van a haber muerte de neuronas. Entonces, ¿nosotros cómo podemos verlo? Podemos verlo por una forma de cráneo normal o una cabeza pequeña. Y igual, si no pides un estudio, no te das un estudio de imagen, pudieras no darte cuenta que aquellas neuronas están falleciendo por falta de espacio para crecer.
Y esto es muy relevante, bueno, esa sería una de las causas. En otras causas de cabeza pequeña, pues están diversos padecimientos genéticos o deficiencias nutricionales u otros aspectos que pudieran presentarse. Pero lo más importante es evaluar la cognición, porque hay que recordar que el cráneo va a ser el empaque, pues, donde va el cerebro. Entonces, aunque nosotros lo veamos de manera simple y digas, tiene la cabecita pequeña, igual que el papá, bueno, pero tú no sabes si el papá tuvo algún problema o qué tanta capacidad cognitiva perdió por eso, y quizá en el hijo sí se pueda cambiar esa situación, porque hay que recordar que nosotros pues vemos a las personas, las saludamos, etcétera, pero no estamos evaluando constantemente su capacidad cognitiva. Entonces pudiéramos verlos aparentemente bien porque no somos porque uno o la persona no está expuesta a pruebas de rendimiento cognitivo altas, su trabajo es sencillo, etcétera, y pues no podemos saber qué tanto es su capacidad, y otra porque desconocemos muchos de los aspectos de su vida como tal. Doctora, ¿hasta qué edad deja de crecer o concluye el crecimiento del cráneo? Okay, hasta los 18, 20 años, pero es muy leve el crecimiento. La mayor parte del crecimiento se lleva en los primeros años. Tan es así que la mayoría de los pediatras grafica el perímetro cefálico hasta los 3 años. Las tablas comunes que encontramos son hasta los 3 años. Sin embargo, no debe ser hasta esa edad. Nosotros como genetistas, inclusive si tiene, no sé, 5 o 7 años o 10 años, seguimos graficándolo y graficamos y comparamos con el perímetro de los padres. Y doctora, por ejemplo, en esta parte particularmente que nosotros le llamamos la mollerita, que es cuando todavía no concluye de cerrar el cráneo, ¿hasta qué edad también ya cierra por completo? ¿Hasta los 18, como me decía usted, o hasta los 3? No, la mollera debe de cerrar, o la fontanela anterior debe de cerrar al año o año 4 meses de edad, más o menos. Pero hay que tomar en cuenta que la medición de un bebé recién nacido debe de estar en 4 por 2 centímetros aproximadamente. Entonces, si llega un bebé que tiene 8 meses, 9 meses, y la fontanela o la mollerita sigue midiendo entre 4 por 2 centímetros, pues ya me está hablando de que lleva un retraso para cerrarse, porque yo ya esperaría que fuera más pequeña, que fuera de 2 por 1 centímetro o de medio centímetro. Entonces, debo de buscar la causa porque está retrasándose el cierre de esta fontanela, o bien, si cerró antes, debo de pensar que puede ser un problema de craneosinostosis. Las craneosinostosis es muy importante evaluarlas porque se deben de operar antes de los 9 meses de edad. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, no es que cierren todas las suturas, sino que algunas cierran y otras siguen permeables. Por eso da la forma anormal en el cráneo. Entonces, el neurocirujano, para realizar la cirugía, pues necesita que las otras suturas vayan a estar libres. Entonces, como cierran aproximadamente al año de edad, él ya no liberaría esa sutura si las demás ya cerraron, porque ya no podría liberar todas porque daría inestabilidad a ese cráneo. Entonces, por eso es muy importante recordar que las craneosinostosis requieren cirugía antes de los 9 meses. Doctora, así como puede haber cráneos pequeños porque cierran antes, ¿también puede haber cráneos grandes, o sea, que estén fuera de sus medidas, que estén más grandes? Sí puede haberlos, y habría que buscar yo les recomiendo una consulta al genetista para que descarte alguna condición genética.
recuerden que son más de 10,000 padecimientos genéticos y entonces puedes tener al pediatra más bueno en pediatría, pero pues obviamente es muy bueno en su campo, pero no tiene la capacidad de descartar, igual sí de reconocer algunas condiciones genéticas, pero no de descartar las 10,000, más de 10,000 condiciones que hay. Entonces es muy diferente, dependiendo de la condición, el pronóstico, la herencia, el manejo. Doctora, ahora me gustaría hacer otra pregunta. Así como cuando hay un cráneo pequeño, bueno, pues dice usted que puede correr el riesgo de que pues algunas neuronas pues ya no se generen como debe de ser. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias negativas, si es que hay, en los cráneos grandes? Bueno, una de las consecuencias, bueno, es que habría que ver por qué, pero algunos cráneos son grandes porque se empieza a acumular líquido en el cerebro y esto se llama hidrocefalia y lo primero que notan es el incremento en el perímetro cefálico y puede incluso llegar a la muerte porque ese líquido lo que va haciendo es comprimir áreas del cerebro que incluso se encarguen de la respiración, entonces sí es bastante complicado. Hay algunas otras causas como puede ser quistes, a veces simplemente es que en la familia heredan un cráneo un poco más grande, pero siempre hay que acudir a una revisión y no decir, es que en la familia somos cabezones, por eso, porque pudiera ser otra causa. Pues muy interesante, doctora. El día de hoy aprendimos mucho. Así que le queremos agradecer su amable contribución el día de hoy. Voy a darle al estimado radioescucha su dirección electrónica en caso de que usted esté interesada en contactar a la doctora Elizabeth. Bueno, pues por favor, mándele un correo electrónico a poetas.odry@hotmail.com. O de la manera más sencilla, si así usted lo considera, en las redes sociales, específicamente en Facebook, puede buscar a la doctora como la doctora Elizabeth Ramos Raudry, ¿ok? Raudry. Elizabeth Ramos Raudry. Ahí usted puede mandarle sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Doctora, pues muchas gracias nuevamente por estos temas tan importantes. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América.